conversaciones hablan más de mí. Quiero disculparme, pues se trata de ti. Si me he olvidado de lo que un día fui, vuelve a recordarme que nada soy sin ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Oh, solo tú. Si me gano el mundo y te pierdo a ti, de nada me vale. Tú eres mi vivir, eres mi tesoro, eres mi existir. Yo sé que tengo todo si te tengo a ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Hoy me niego a lo que soy. Ven y lléname, Señor. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón. Buenas noches, para nosotros es un privilegio estar con ustedes. Creemos que cada uno de los testimonios que hemos escuchado han sido de gran bendición para cada uno de nosotros. Por eso le damos las gracias a Dios por la oportunidad de poder contar el testimonio de vida de mi esposo, y gracias a todos por escucharlo. Gracias, buenas noches. A ver, les comento, les voy a comentar parte de mi vida como testimonio, ¿no? Yo vengo de un hogar disfuncional, vengo de un hogar donde los integrantes de este hogar, mi madre, mis dos hermanos, y pues nunca hubo un padre, ¿verdad? Porque nunca lo conocí, nunca estuvo conmigo. De hecho, pues mi madre era la que hacía el rol de padre y de madre, ¿verdad? Y siempre fue la que estuvo con nosotros, ¿verdad? Pero en ese entonces, pues de niñez, más o menos yo recuerdo a la edad de 8 años, nosotros vivimos una vida muy humilde, pero al mismo tiempo de mucha pobreza, ¿verdad? Era una pobreza tanta que nosotros a veces no teníamos qué comer. Y pues yo recuerdo que mi mamá salía, trabajaba en sus cosas, ella trabajaba en sus cosas y nosotros nos dejaba ella en la casa donde vivíamos, ¿no? Con una casa de inquilinato, nos dejaba encerrados, nos encerraba pues para que nosotros no nos saliéramos a la calle para no hacer cosas, pues porque ella le daba susto de pronto que estuviéramos en la calle, ¿verdad? Pero estando en esa casa, en esas habitaciones, mi mamá a veces se iba y duraba mucho tiempo por fuera, ¿verdad? En sus cosas, y a veces nos dejaba apenas con un desayuno pero sin almuerzo.
Entonces los vecinos de la misma casa, los vecinos, ellos, por la misericordia de Dios, yo recuerdo que nos pasaban alimentos por debajo de la puerta, por las ventanas. Esa era mi niñez más que todo, fue una niñez pues consumida totalmente, digámoslo así, como en esa pobreza, ¿verdad? Nos hizo falta el papá que pues todo hijo anhela, ¿verdad? Todo hijo anhela tener un papá y pues nosotros no lo tuvimos, estuvimos en esa, digámoslo así, en esa desgracia de no tener un papá. Pero bueno, el caso fue que de una u otra manera mi mamá tuvo el valor de sacarnos adelante y nuestra vida tenía que seguir continuando, ¿verdad? A la edad de más o menos 8 o 10 años yo empiezo a buscar como el sustento a la casa también, y yo salía a las calles, yo recuerdo, yo salía a las calles y buscaba pues lo que se me venía, ¿no? Como estrategias, ¿no? Para levantar algo de comer, yo recogía chatarra. Yo me acuerdo que yo recogía la chatarra que había en los landeles, en las calles, y la llevaba, la vendía, y con eso más o menos comprábamos algo. En ese entonces estábamos hablando de 1 peso, 2 pesos, entonces pues algo hacíamos en la casa, ¿verdad? Más adelante me salió un trabajo, yo empecé a trabajar vendiendo periódico, vendí periódico en las calles también, y ya era un guerrero, ¿verdad? Que era un guerrero pues en las calles, y pues sabía que me podía como ir sustentando lo mío, por lo menos, ¿verdad? No siendo tanta carga para mi mamá. Fui creciendo a la edad más o menos de 14 años, a esa edad pues en lo que estaba haciendo, trabajando, vendiendo periódico, me salió un trabajo en una empresa. Empiezo a trabajar con la empresa. Pero hasta ese punto hasta ese lapso de tiempo, ¿nunca conociste a tu papá? No, nunca lo conocí porque pues mi papá, él tuvo también otro hogar, ¿verdad? Él tuvo otro hogar, y pues prácticamente mi mamá era como la segunda, ¿verdad? Entonces pues nosotros nos tenían en apartados. ¿Tampoco nunca tuvo, tus hermanos o tu mamá tuvieron ayuda económica de él? Nada. No había ayuda económica. Pero, ¿cómo te digo yo? ¿Él está vivo o...? No, mi papá ya falleció, pues el señor... O sea que nunca tuviste la oportunidad de verlo. Nunca lo vi, nunca lo conocí, lo conocí por fotos. Una foto que mi mamá, por ahí recuerdo que mi mamá me lo mostró por una foto, pero nunca tuvimos la dicha de conocerlo, jamás. Triste. Sí, jamás no lo conocimos, y pues entonces pues nos levantamos en esa cuestión, ¿verdad? Y con una falta de autoridad total, ¿no? Porque pues realmente el papá es muy importante, el hombre en casa es muy importante, porque pues es como que refleja esa autoridad, ¿verdad? Ajá. Y pues nosotros no la tuvimos. Entonces pues en esa edad de 14, 15 años yo crecí, conseguí ese trabajo en una empresa, y trabajé, yo recuerdo que de 15 a los 19 años, pero allí yo trabajaba con gente adulta, ¿verdad? Y pues los adultos eran más que todo varones, hombres de ya pues organizados, y nosotros salíamos, nos pagaban la quincena y salíamos a tomar, a beber, o donde las chicas, el cuento, la película, y ahí me fui madurando con ellos, pues siendo un niño resulté siendo ya una persona muy madura, ¿verdad? Pero pues en Sí. el vicio salió malo. En ese cuento, ¿no? En el cigarrillo, en el trago, pero ya viendo que yo estaba allí en esta empresa durante tantos años, para mí me parecía mucho tiempo, porque la verdad yo no era de las personas que me pudiera meter en una empresa tanto tiempo. Yo quería era como trabajar independiente, y lo quise hacer. A los 19 años renuncié a la empresa y quise trabajar en las calles. ¿Y tu mamá no dijo nada? No, nosotros con mi mamá no, ella nunca, o sea, es decir, mi mamá no tenía autoridad sobre nosotros. Ya. O sea, nosotros hacíamos y deshacíamos lo que nosotros quisiéramos, tanto que yo podía irme a farrear, duraba farreando 3 días, 5 días, 8 días, y aparecía como si nada. Yo recuerdo que yo era cruel con mi mamá. Porque cuando yo llegaba a la casa después de 8 días o 5 días de estar farreando, mi mamá pues preocupada. En ese entonces pues no habían celulares, no venían de esas cosas, ¿verdad? Entonces pues mi mamá, que dónde estaba, que no sé qué, y la respuesta mía era que tranquila, si no aparezco en 15 días, búsqueme allá en la morgue, en el anfiteatro, creo que es la morgue. Yo decía así mi mamá, cruel, porque pues uno, Duro. la verdad uno
viene conociendo el rol de mamá o de papá, o sea, como esa, pues cuando tiene sus hijos, ¿verdad? Sí, O sea, así pero es. mientras tanto no, mientras tanto uno es de hijo es así, relajado en ese sentido, ¿verdad? Ujú. A los 16 años, pues entonces como les comento, o sea, trabajando en esta empresa a los 19 años me retiro y me boto a las calles, empiezo a trabajar con las calles, Ya. empiezo a trabajar en las carretas, empiezo a trabajar con sitios como en ese ambiente, ¿verdad? Ujú. Con la gente de la calle y pues es un ambiente muy pesado, ¿no? Porque pues igual allí hay de todo. Allí hay prostitución, allí hay delincuencia, Ujú. allí hay de todo. O sea, en la De calle droga. uno aprende a ser, mejor dicho, aprende tantas cosas que realmente uno ni se lo imagina que eso existe, ¿verdad? De ahí mismo empiezo a conocer sitios como bares, como sitios de, digamos, de stripteaseros, cosas como esas, ¿verdad? Ujú. Y empiezo a conocer todo ese ambiente y... Pero muy joven, ¿no? Sí, 19 claro, años. 19 años, estaba con 19 Una vida años. muy desordenada. Tremendamente desordenada. Era un alcohólico, digámoslo así, porque yo bebía todos los días. Mi desayuno era así, digámoslo, un aguardiente. Alcanzaste, me contaste, perdón, te Sí. interrumpo, me alcanzaste a contar que alcanzaste a sufrir de la gota, ¿no? Por tanto licor. Sí, claro, sí, eso me trajo problemas porque el mismo licor, tanto aguardiente, pues como paisa, ¿no? Como descendiente de paisas, pues que el Ah, aguardiente tu y todo papá eso. era Sí, él paisa. es de Medellín, de Aranjuez. Ya, ya. Entonces, pues nosotros traemos esa, traíamos, perdón, porque ahora es diferente, esa sangre, ¿no? Ujú. Entonces, pues el querer tomar y el querer beber a toda hora, eso era de lunes, perdón, de domingo a domingo. Para nosotros no había día que no tomáramos. Y más con la gente de la calle, que es muy bebedora, ¿verdad? Y me meto en el ambiente como le comento, ¿no? De los sitios, de los bares y todo esto. Y ahí se profundiza más porque ahí se conoce gente más mala todavía, digámoslo así. Y empiezo a empaparme en eso. Empiezo a meterme en el cuento digámoslo así, del atraco, cosa tremenda. Imagínense, a los 19 años, el mismo alcohol me llevó a hacer cosas por ejemplo, pero yo creo que era como más bien como de bandas, ¿no? Nos reuníamos como en las bandas y hoy en día pienso más que eso era un acto de rebeldía, hacer esas cosas, ¿verdad? Hacer esas cosas porque realmente, pues, imagínate, pero todo eso me llevaba a mí porque había un vacío dentro de mí, había un vacío que, pues, no había algo que lo llenara, no había algo que realmente, en verdad siempre me hizo falta un padre, Ujú. siempre me hizo falta un padre, yo añoré, yo recuerdo porque en el tiempo cuando convivía y estaba con mis amigos de la adolescencia, hablaban de sus padres Ujú. y pues yo no lo tenía, ¿verdad? Sí. Entonces al no tenerlo pues me sentía incómodo, me sentía mal, había algo que me faltaba dentro de mí y yo decía, ¿cómo poder llenar eso, no? Entonces, ¿cómo lo llenaba? Yo lo llenaba con el alcohol, yo lo llenaba con tratando de olvidarme de esas cosas, ¿verdad? Y de pronto me dejaba llevar más por cosas como esas, como por la delincuencia y cada día se me iba volviendo como más rebelde, ¿no? Ante la sociedad, ante todo, porque en nuestro hogar, como les comento, ¿no? O sea, un hogar disfuncional, de parte de mi madre nunca hubo unos principios, nunca hubo un tema religioso, nunca nos hablaron de Dios. Ujú. O sea, yo no conocí, yo no sabía que había un Dios, yo no tenía ni la menor idea, yo nunca fui a una iglesia, así pasé mucho tiempo, entonces nunca visité una iglesia, nada de esas cosas. Y pues mi vida iba avanzando y avanzando y cada día que yo me metía más como en el pecado, mi vida se enredaba más y más y más. Hoy en día entiendo lo que dice un salmo que he escuchado, que es como el salmo ese cuando la araña va tejiendo su telaraña. Así me enredaba yo. A mí me hablaban, por ejemplo, de hacer un viaje. Nosotros hablábamos de un viaje, de hacer un trabajo, digámoslo así. Yo recuerdo estando más o menos a los 19, 20 años,
llega un amigo entre comillas, nuestros amigos que uno consigue en las tabernas, en Que una dice ser fiesta, amigo. que dice ser amigo, Sí. el del trago, ¿no? Era un caleño, perdón, un caleño, Mauricio, aún me recuerdo el nombre de él, y el hombre me propuso un negocio. Me propuso un negocio porque yo en ese entonces, pues, en la calle y todo ese cuento, pues aprendí a manejar moto. Yo manejaba moto muy bien, perfectamente. Entonces, él viene a mí, allí donde yo estaba trabajando en la calle, Ujú. y me pone el plan de ser un sicarista, ¿verdad? Bueno, de que teníamos que bajarnos a alguien. Imagínate dónde llegarás a eso. Y pues yo tenía la berraquera, tenía las agallas de hacerlo, pero pues igual le llenó, pues, ¿cómo es la cuestión? O sea, yo siempre, bueno, el paisa tiene la costumbre de preguntar, bueno, ¿qué hay que hacer? Y nosotros teníamos la costumbre, y recuerdo tanto que el hombre le dijo, bueno, pero hablemos de ese tema, lo que vamos a hacer esta noche es, te voy a invitar, todo corre por cuenta mía. Yo recuerdo que fuimos con él a un sitio, y ese día fue cuento de mujeres, cuento de trago, tanto así que me acuerdo que esa vez hubo un concierto de salsa en la Plaza de Toros, y todo corrió por cuenta de él. A nosotros nos iban a dar un dinero, él me mostró el dinero en la mochila que llevaba, porque si yo podía, digámoslo así, yo le daba Piso. digámoslo así, esa es la palabra que se utiliza. Piso. Mire que hoy en día ya ni me acuerdo de esas cosas, Gracias gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí. Eso, si le damos piso al muñeco, digámoslo así, o manejaba la moto, ¿qué quería? ¿Qué escogiera? Que cualquiera de las dos, y ahí estaban los fojos de dinero para tomarlos. Sin embargo, pues el hombre conocido mío, nos fuimos ese día de plan de farra, del cuento, y al otro día el hombre me llegó. Yo recuerdo que llegué a mi casa, dormí, y llegué a mi trabajo otra vez, nos encontramos otra vez en la calle, el cuento, y me dijo, bueno, ¿cómo es la cuestión? Entonces yo había algo dentro de mí, no sentí temor, aunque yo le hacía lo que saliera, pero no pude hacerlo. Entonces, no, de una le dije, no, qué pena, pero no puedo, no sé, hay algo que no me deja hacer esas cosas. O sea, llegar hasta tanto, ¿verdad? Y no, el hombre no me propuso nada, no, tampoco me dijo, venga, le voy a cobrar lo que farriamos anoche o algo así. No, nunca, todo se quedó bien y seguimos en el cuento. Bueno, yo seguí visitando sitios, visitando lugares como de trago, y en la farra con los amigos y el cuento. Se me dio la oportunidad de conocer mucha mujer, ¿verdad? Pero mujer de esas chicas que andaban pues sí, como nosotros les decíamos, la bandida. La bandida, Sí. conocimos muchas mujeres así, ¿verdad? Y pues, o sea, en el cuento y la película, pero no, nunca llenaba mis expectativas, no, nunca las llenaba, o sea, siempre era algo muy pasajero. Mi corazón siempre estaba vacío. Llegaba de una farra o estaban con alguien, y al otro día, no sé, no había nada que me llenara, ¿verdad? Perdona Sí, que te cuenta. interrumpa, pero en esa, pues yo sé gran parte de la vida de mi esposo hoy en día, y hoy en día el Señor nos está dando el privilegio de compartirla con ustedes. Me Gracias. contaste en alguna ocasión que por medio de esas farras y de todo eso, porque como él dijo, ya se le olvidan hasta las cosas, gracias a Dios, hubo 2 intentos de que te querían matar, o Sí, sea, claro. por ese mismo ámbito que Sí, estaba. mira, recuerdo uno que yo salía con una chica de un establecimiento ahí en el centro, y recuerdo que yo tenía que ir a recogerla tipo 2, 3 de la mañana. Nosotros movernos en la noche, Era movernos, como el día, sí, ¿cierto? normal, Sí. y nunca nos sucedía nada. O sea, nosotros nos manejábamos en la calle 2, 3, 4, 5 de la mañana, y no pasaba nada, ¿verdad? Antes nos conocían, nos saludaban los mismos ladrones y todo ese cuento, ¿verdad? Y se conocía uno entre ellos, ¿verdad? Y entonces yo voy por la chica pues a estar, pues a recogerla, y pues luego estar con ella, obviamente. Pero cuando llego a este sitio, es un sitio, un bar, ¿sí? Un bar de como stripteaseros, ¿verdad? Un Ujú. sitio donde llegan solo hombres, y hay varias chicas, pero pues son las que trabajan en ese sitio, ¿verdad?
Entonces yo llego a recogerla y ella está tomando con un señor. Yo no sabía en el momento quién era, pero el caso fue que supuestamente yo me iba a ir con ella, pero al hombre no le gustó que yo me hubiera ido con ella, y yo recuerdo que el hombre sacó un revólver, una cosa grande, ¿verdad? Y de un momento a otro yo estaba sentado en una mesa y me estaba tomando una cerveza esperándola a ella, y el hombre llega y me coloca el arma en la cabeza y me lo pone así y me dice: tú eres el que te vas a ir con la nena y el cuento. Y yo le dije, pues yo estaba un poquito como tomado, pero a mí se me pasó la borrachera que tenía en el momento, del susto de ver eso ahí puesto. Y el hombre, me acuerdo que trató como de sonar el gatillo, pero no, al contrario, él llegó y bajó después el gatillo y bajó el arma. Y en ese momento yo sentí algo que tenía que salir a escaparme, irme rápido de ahí, porque sentí como la muerte encima, ¿sí? Sentí que ya mejor dicho, que hasta ahí llegué yo. Yo llegué y me levanté rápidamente para irme, y el tipo llegó y se devolvió, y la chica ya venía hacia mí, y me acuerdo que cogió y le dio un cachazo. Con la cacha llegó y sacó así, pum, le pegó un cachazo y la botó al piso. Y yo salí. Esa fue una alerta de la cual yo... Sí, que hoy en día pues ya lo comprendes, ¿no? Sí, claro, de Que que yo Dios no te estaba visitara más guardando. esos sitios, que pilas, que como que la muerte me estaba rondando, ¿verdad? Pero igual lo sigues haciendo, o sea, En el sigue momento, visitando claro. esos sitios, Sí, ¿no? claro, obviamente en el momento sigo visitando esos sitios, porque pues, o sea, uno no aprende, ¿no? Uno igual de todas maneras, pues, como le digo, o sea, esa era mi vida y yo andaba en ese cuento, ¿verdad? Entonces, recuerdo que en estos sitios hay sitios que se llaman amaneceros, ¿verdad? Y uno puede tomar allí todo el día. O sea, amanece y puede seguir tomando desde que tenga dinero, no hay problema, ¿verdad? Y para eso hay dinero. O sea, para tomar y estar metido en el cuento, eso hay dinero a todo momento. Y estando allí también recuerdo que en una ocasión hicieron una batida. O sea, llegaron los del ejército, y llegaron tipo, ya pues eso como es en un sótano, ya había amanecido y todo eso, y encontraron un tipo, lo habían desgollado, y yo ya sentía como más miedo de visitar esos sitios. Hasta que llegó el momento, yo frené, yo dije, no, yo no quiero volver más por ahí. Es decir, yo no quería seguir más en esas cosas, como visitando esos sitios, porque pues había miedo, había algo que me hacía sentir como la muerte encima, ¿verdad? Pero yo trataba de salirme, y quería como dedicarme a otras cosas, ¿verdad? Yo quería como buscar el camino del bien, pero no había quien me colaborara en ese sentido. No había quien me dijera, ven, te colaboramos, te ayudamos. O de pronto sí lo hubo en el momento, algún momento el Señor envió, Dios Todopoderoso envió a alguien, pero yo en mi ignorancia no lo entendía, no lo comprendía. Y ese pecado, o sea, entre más pecado y más pecado, iba profundizando, iba como tocando más fondo, ¿verdad? Después de eso, de haber visitado tantos bares, haber visitado tantos prostíbulos, cambié el ambiente, cambié el sentido de meterme con la parte de los homosexuales, ¿verdad? O sea, estuve un tiempo dirigido con algunos muchachos en los cuales nosotros, eso tiene algún nombre, ¿verdad? Y era coger a los mismos homosexuales y sacarles el dinero, tomarle, o sea, que nos gastaran las bebidas, ¿verdad? Y estábamos en diferentes sitios. En ese entonces pues conocíamos todos los antros, digámoslo así, los antros del centro, ¿verdad? Y manteníamos en esos sitios donde se veía tanta cosa, tanto homosexual, tanto travesti, tanto así que en ese mismo ambiente llegamos a conocer, por ejemplo, a Pacheco, al Gordo Benjumea. Ellos eran personas que gustaban de los muchachos, y en alguna ocasión nos invitaron a nosotros a sitios donde podíamos estar bebiendo con ellos, nos daban dinero para que estuviéramos con ellos,
pues no necesariamente físicamente, ¿no? Sino, o sea, que los acompañáramos, ¿verdad? Pero pues obviamente que en el grupo de nuestros amigos, en el plan de los amigos que estábamos, nos cuidábamos entre nosotros mismos, ¿verdad? Para que no nos fueran a echar nada en la bebida y no nos fuera a pasar nada, ¿verdad? Pues esa era una época más o menos de la edad de 19, 20 años en los cuales nosotros manteníamos en esas cosas, ¿verdad? Pero en algún momento yo quería salirme de eso, yo quería ya parar porque, vuelvo y le digo, o sea, sentía que mi vida se estaba llenando de cosas feas, ¿verdad? Había momentos que yo sentía cuando me ponía a tomar demasiado y estaba alcohólico, yo sentía como de suicidarme. Yo llegué al momento también de buscar la manera como de acabar con mi vida. Yo decía, ya mi vida no tiene sentido, yo no le importo a nadie, no. Pero había en el fondo de mi corazón tal vez, y digámoslo así, en mi conciencia, pensaba yo de pronto en algún momento llegar a tener un hogar. Yo decía, ¿por qué mi vida no, por qué en mi vida no aparece alguien que yo pueda enamorarme, que yo me pueda entregar a una persona como lo normal, sí, como todas las personas lo hacen, ¿verdad? Pero no, yo simplemente cogía a una chica, estaba con ella 8, 15 días, 20 días, posiblemente teníamos intimidad y ya no me interesaba más, ya no quería tener más con nada con esa persona, ¿verdad? Llegué a conocer personas de pronto de mi doble edad, o sea, teniendo yo 19, 20 años, llegué a tener personas de 40, 50 años, mujeres, en las cuales le gastaban a uno para que uno estuviera con ellas, ¿sí? Pero era una vida, vuelvo y le digo, o sea, no tenía sentido. Cuando buscaba como estar solo, me sentía la persona más desgraciada de la vida. Y estando en esa vida, pues en ese entonces yo recuerdo que algún momento alguien me comentó de la iglesia del 20 de julio, del Divino Niño. Pues yo en mi ignorancia, de pronto con mi fe, lo que yo sentía, empecé a ir allá, a la iglesia del 20 de julio, pensando en mejorar algo de mi vida, pensando en que mi vida fuera solucionada, que tuviera un rumbo, ¿sí? Porque como todo varón anhelamos en algún momento tener hijos, tener una esposa, tener un hogar, pero pues yo no lo tenía, ¿no? Entonces andaba, era de chica en chica, andaba tocando fondo en cosas que realmente era saciarme de mis deseos, saciarme de esta parte sexual, ¿verdad? Y estando en eso, pues muchas veces tuve problemas como cosas que me infectaron, digámoslo así, con cosas como esas enfermedades venéreas, ¿verdad? Y ahí me dejaba llevar por todo eso, pero en mi ignorancia yo le pedía al Señor, no sabía quién era ni nada, pero yo decía, Señor, si tú me sacas de esto, si tú haces algo en mi vida, yo prometo meterme de lleno, yo prometo, o sea, esas promesas que uno le hace a Dios, ¿no? O sea, sin conocer y sin saber quién era, yo prometía mucho, pero necesitaba un auxilio, necesitaba una ayuda en ese momento. Y bueno, el Señor pues en su infinita misericordia permitió que un día estando con unos amigos, era un plan del Señor, más bien hoy en día lo entiendo de esa manera, permitió yo poder conocer a esta mujer que tengo aquí al lado mío, a mi esposita. La conocí en una fiesta, estando en una fiesta la conocí y pues Dios la colocó ahí, y cuando yo la vi a ella pues yo sentí algo diferente, dije pues
esta es la chica la que me llena, ¿verdad? Tanto así que cuando la invité a salir por primera vez, ¿te acuerdas? Ujú. ¿Qué hicimos ese día? Ah, pues no, me propuso matrimonio. Le produce Sí. matrimonio. Y yo sabía, en mí, sabía que ella iba a ser la mamá de mis hijos. Yo se lo dije, ¿cierto? Sí, sí, claro, pero de todas maneras, o sea, lo que tú has contado es algo, y se lo digo porque yo le doy gracias a Dios que él fue muy sincero conmigo, vuelvo y se lo reitero, y lo que ha contado aquí ha sido también un poco superficial porque la vida que él llevaba era demasiado desordenada, hasta el punto que lo llamaban, como le decían en el sector donde estaba. Yo tenía un apodo y el apodo era el perro. Sí. Me decían el perro. Por la vida tan desordenada que llevaba. La vida de él se basaba solo en mujeres, vicio, delincuencia, que realmente Sí, claro. si se lo soy francos, si yo lo hubiera sabido antes de casarnos, no me hubiera casado porque al contrario de él, yo vengo de un hogar establecido, papá, mamá, hermanos, y como mi esposo lo acaba de decir, un hogar disfuncional. Y realmente es donde puede uno ver el cambio que Dios hace en la vida de uno, porque lo que Él les ha contado ha sido algo muy superficial. Sí. Pasaron cosas muy terribles con Él que de todas maneras tal vez, y le doy gracias a Dios que lo ha borrado de su memoria, y yo los voy a traer a colación porque cuando una persona cuenta su testimonio a otra, tal vez el Señor permite que esa persona en parte borre muchos esos testimonios, pero a la que escucha, o sea, el oyente que es uno, a uno no se Correcto. le borra. Él me comenta que en una ocasión, teniendo tal vez unos 18 años y medio, 19, se pone a tomar como siempre en el centro y te robaste un taxi, ¿no? Sí. Cogieron a un señor de un taxi y Era una anécdota tremenda, ¿verdad? Estábamos con un amigo, pues un supuesto amigo de trago, y nos pusimos a beber. Estábamos en una fiesta, salimos de la fiesta, luego nos fuimos para los bares del centro, seguimos bebiendo, y las borracheras, las bebetas de nosotros no era de un día, eran de 2, 3, 4 días bebiendo. Yo no sé de dónde resultaba plata, pero la plata la había. Llegaba al momento. Ahora que pues nosotros pues bebíamos también, no en sitios muy elegantes, ¿no? Pues obviamente eran sitios de acuerdo a lo que nosotros vivíamos, ¿verdad? Entonces pues así mismo comprábamos el licor más bien barato, o de pronto lo comprábamos afuera en la calle y no lo consumíamos, ¿verdad? Y estando en esas bebedas, un día se nos ocurrió, paramos un taxi y pues para que nos llevara supuestamente el señor hasta la casa, y estando en el movimiento del carro y todo esto, y se nos ocurrió cogerlo y atracarlo. Lo cogimos entre los dos y le pusimos un puñal aquí en el cuello, y hicimos que el carro lo parara y lo bajamos del carro y nos le llevamos el carro con la idea nosotros de llevarnos el carro y desvalijarlo, o sea, desvalijarlo, sacarle las partes más costosas, ¿sí? Y poderlo vender, correcto. Recuerdo que, o sea, eso era una hazañota, haber hecho eso era una hazañota, porque pues la verdad, para poder hacer eso era como tener, como dice el cuento, ¿no? Berraquera, y entre los dos pues como que buscábamos a ver quién era como el más berraquito en ese sentido, ¿verdad? Junto con mi amigo, ¿verdad? Entonces cogimos el carro, mi amigo, recuerdo que él manejaba muy bien, y nos fuimos con el carro por allá para arriba, para las lomas, y estando allá en las lomas tratamos de desmantelarlo, de quitarle, cuando eso se usaban esos taxímetros antiguos, y tratamos de quitarle eso, pero era tanto el alcohol que nosotros teníamos que no pudimos, y cuando nos quedamos fue dormidos dentro del carro. Nos dormimos ahí. Cuando nos despertamos de la borrachera, sentimos miedo. Fue tanto miedo que sentimos que abandonamos el carro y nos fuimos, y luego supimos que nos andaban buscando todos los taxistas. Y perdón, como cosa, digamos, adicional a esto, ahí donde todo lo que él me ha contado y ha permitido Dios contarles a ustedes, vuelvo y se lo reitero, Dios siempre estuvo librándolo, o sea, Sí, claro. porque
hombre, robar, estar en licor, estar en sitios de prostitución y prácticamente hasta el punto de la muerte y no sucederle nada, es porque Dios tenía un Sí, propósito Dios especial, ¿no? siempre Y me hoy en día guardó. estamos viendo. gracias a Claro, Dios. claro que sí. Obviamente, recuerdo tanto que después que iba a terminar contándole cuando nosotros hicimos lo del carro, sentimos un miedo total que yo alcancé a escuchar pues por medios de que nos buscaban pues pronto para hacernos daño o de pronto para enviarnos a la cárcel, ¿verdad? Ajá. Y pues porque pues lo que habíamos hecho era un delito grande, ¿verdad? Sí, claro. En ese entonces pues eso se pagaba pues con la cárcel o posiblemente nos hacían daño. Y yo recuerdo que yo me calvié, yo me quité el pelo totalmente, o sea, traté de buscar otra Personalidad, personalidad, sí, correcto, claro. como para que no me encontraran, ¿verdad? Pero fue tenaz. El caso fue que Dios siempre nos estuvo guardando, o por lo menos guardó mi vida, me guardó mi vida de todo peligro, y era el propósito de Dios, era el propósito de Dios, era el plan de Dios para que algún día yo llegara a los pies del Señor. O sea, permitió que yo tocara fondo y yo toqué fondo, y cuando yo llegué a los pies del Señor, yo sentí tanto gozo, tanta alegría, porque me gozo adorando al Señor, dándole las gracias a Él de todo lo que permitió que yo viviera y que nunca me pasó cosas feas, ¿verdad? O sea, de pronto sí, y es más, el gozo, hay veces al principio, y les soy muy franca, cuando él se goza en la iglesia, se gozaba en la iglesia, me molestaba, Sí, claro. pero a medida de que fui escuchando las historias de vida de él, de los anécdotas que le pasaron antes de casarse conmigo Esa y es mi de alegría. conocer de Dios, entonces él siempre le está dando gracias a Dios y es razonable porque realmente sacarlo a uno de tanta cosa a Dios y librarlo, o sea, no tiene uno cómo darle gracias ni cómo pagarle a Dios ese acto, ¿no? No, para nada, correcto. O sea, lo único que uno puede hacer es realmente agradecerle en todo momento, ser un agradecido, y pues Dios, ¿qué más que me premió con esta mujer? Me premió con esos hijos que tengo, me premió con ese hogar que tengo. Entonces es un premio de Dios. Es más que poder agradecerle, más que mis palabras, sino mis actitudes, mi forma de expresarle al Señor que lo amamos. Sí, así Casualmente es. cuando nosotros empezamos como pareja, ¿verdad? Sí, O no, sea, pero todavía no conocíamos de Dios. no conocíamos de para Dios. nada. Y ahí Fue empieza muy otra tenaz, historia muy tenaz. muy fuerte porque ya como pareja es difícil. Él viene, vuelve y digo, de un hogar disfuncional, yo soy de un real hogar. Y los conflictos son aún más duros, más difíciles. Sí, El compartir, porque cuando tú vienes de un hogar establecido compartes, él no, porque su vida fue crianza solamente si tú trabajas, comes, correcto. y si no, no comes, o sea. Eso era lo que yo vivía Ajá. con mis dos hermanos, con mi mamá. Eso era lo que mis hermanos decían, bueno, va y trabaja y trae, si no, graves, no hay nada Y para pues usted. para mí era increíble pensar eso y creerlo, porque yo nunca, si alguno de mis hermanos no tenía, o yo misma no, mi madre o mi papá siempre no, para todos había un bocado en la mesa, ¿verdad? Entonces empiezan esos conflictos de venir de una parte muy terrible a, pues no, mi hogar no era el perfecto, pero un hogar entre la base normal de los hogares. Entonces, aparte de eso, él empieza a contarme todas sus historias, y por la mente de uno al principio pues se le pasan muchas ideas, muchas cosas, y uno dice, uy Dios, o a veces de pronto ya él venía pues de trabajar con dinero y uno, ¿será que si era bien habido, no era bien habido? O sea, son muchas preguntas Sí, claro. que se hace uno, porque pues realmente todo esto lo supe después de haberme casado con él, y hoy en día, obvio, no me arrepiento porque Dios lo transformó nuestras vidas, y ha sido una bendición. Tremendo, es que mi vida en ese entonces, en ese testimonio que les estoy contando, mi vida le pertenecía a Satanás. O sea, yo era de las tinieblas, yo era de Satanás, y realmente pues, ¿cómo quería Satanás soltarme? O sea, él no me quería soltar.
Por eso era que a mí se me dificultaban tantas las cosas para poder buscar un camino, para poder encontrar, porque más de una vez me predicaron la palabra. Yo recuerdo que el Señor en su infinita misericordia envió personas, recuerdo que una vez me envió una chica y es que para que yo la cortejara. O sea, yo lo vi de esa manera, ¿verdad? Pero la chica me decía a mí, vas a la iglesia y salimos. Si tú no vas a la iglesia no salimos. Imagínate, hasta dónde el Señor puede hacer cosas para que uno como que ande en los caminos de Él, lo conozca, ¿verdad? Pero entonces pues no, yo estaba en tanta contaminación, en tanta cosa que yo dije no me gusta esa idea de ir a la iglesia, yo no quiero ir. Recuerdo otro señor que hubo un tiempo que me vendía a mí cosas para el restaurante cuando tuve un restaurante y él me decía lo mismo. Él llegaba ahí, era de una iglesia y él me predicaba y yo llegué el momento de que le dije, no, mire, ¿sabe que si usted viene a hablarme de esas cosas religiosas, yo lo decía así, no vuelva más por acá y no le vuelvo a comprar nada? Pero no me vuelvas eso. Perdón, te interrumpo, es más. Sí, claro. Yo tuve el privilegio de conocer de pronto antes, ya casado, ¿no? Antes de Dios y le presenté a mi esposo a la pastora Cecilia. Sí, correcto. Y la reacción de él, pues tú se lo puedes contar. Tremendo, era y tanto. cómo la conocimos, ¿no? Tremendo, Dios, fue tenaz porque ese día fue el día en el cual yo, mejor dicho, ahí sí fue que hice de todo yo. Recuerdo que la pastora Cecilia, ese día estábamos en la casa de la hermana de mi esposa, en una oración por una oración, por niña. pero entonces ese día nos habían invitado a cenar, ¿cierto? Ajá. Y iban a orar por nosotros. Y por la niña. Iban a orar por nosotros, pero es que Sí. primero oraron por nosotros, Ajá. iban a orar por nosotros, tanto así que yo no sé qué me pasó y perdí como Sí, o sea, el respeto, y yo le dije, mira, te presento a la pastora, Sí, y la pastora correcto. empezó a orar y entonces él empezó a gritar, aleluya, esas aleluyas no me gustan y no sé Sí, qué, correcto, y uy, Dios mío, yo sentí una vergüenza ajena. y como a tratar de insultar Sí, a las personas y impresionante. todo eso, porque claro, era el enemigo, no me quería soltar, ¿verdad? Y mi pastora, ella en su sabiduría que Dios se la ha dado, me dijo, no, porque yo lo fui a decirle, o sea, ¿por qué faltaste el respeto a una sierva de Dios? Entonces dijo, no, tranquila, que el día que Dios lo llame realmente, mejor dicho, ese hombre va a caer rendido a los pies del Señor. Y así pasó tal vez 2 meses después. 2 meses después cuando iba a haber otra oración, iba a haber una oración por mi Correcto. sobrinita y me dijo él esa tarde, recuerdo tanto, era un viernes, y me dijo, negra, ¿para dónde vas? Le dije, no, voy a la casa de mi hermana. Entonces dijo, ¿y Ajá. eso? Entonces le dije, no, es que va a ir la pastora Cecilia y va a hacer una oración en la casa de mi hermana. Entonces él me dijo, no, yo quiero ir. Le dije, No me quería invitar. No, esa vez, o sea, como 15 días antes o esto, se portó muy mal y le dije, no. Entonces me dijo, por favor, negra, por favor. Le dije, bueno, listo. Caminé, vamos a la casa de mi hermana y... Para el grupo de oración. Sí, para el grupo de oración y empezó la pastora a orar y bueno, muchas cosas y Aquí te sigo contando. Sí, él Y estaba en ese arrodillado. momento, claro, yo recuerdo que... Sí, para el grupo de oración. Permítame, yo sigo contando. Ajá. Recuerdo que nosotros estuvimos con la pastora Cecilia, más o menos unas 10 personas nos reunimos y nos arrodillamos así en un círculo y nos dijo que levantamos nuestras manos y en ese momento yo estando ahí, yo sentí algo en mi cabeza, algo que venía hacia mi cabeza. Era un calor, era algo muy fuerte que dentro de mi vida y en ese momento yo sentía el deseo como de llorar. Yo me quebranté, yo sentía el deseo de llorar y de un momento a otro, pum, me arrojé al piso. O sea, estando en rodillas caí al piso y empecé a llorar como un niño pequeño, ¿no? Yo empecé a llorar y quise pedirle perdón a la pastora. Sí, pero la pastora dijo, no, pídele primero perdón a Dios. Y, amén, así es. Sí, y gracias a Dios desde ese día él no ha dado un pie atrás y ha cambiado su vida. Así es, y amén. con este testimonio podemos Dios demostrarle a es que ustedes cambia. que Dios cambia y saca de lo vil y menospreciado para confundir a los sabios, ¿cierto? Está en Romanos 5:20. Amén, porque la grandeza de Dios es suprema. Entonces queremos que nos acompañen en una oración para despedirnos. Padre Así sea. Celestial, te damos gracias, Señor,
porque sabemos, Señor, que este testimonio tal vez pueda levantar a muchas personas, Señor, que hoy están en el alcohol, en los vicios, en la prostitución y que piensan que no tienen salida, Señor, pero sabemos que contigo todo lo podemos, Señor, porque tú sacas de la oscuridad, de lo más bajo, Señor, a tu luz admirable, Señor, y hoy damos gracias, Señor, porque un día colocaste tu mirada en nosotros. Gracias, Padre Celestial, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.